El rugido del motor era mi única compañía en la vastedad de la noche. La carretera se extendía como una cinta negra hacia el horizonte, flanqueada por la oscuridad impenetrable del desierto. A mis espaldas, la carga se balanceaba suavemente, un cargamento de sueños y esperanzas que transportaba de un extremo al otro del país. Esa noche, la niebla se había adueñado de la carretera, una niebla espesa y fantasmal que reducía la visibilidad a unos pocos metros. Conduje con cautela, atento a cualquier señal de peligro. De repente, una sombra oscura se materializó frente a mí. Un hombre, vestido con ropa harapienta y con un rostro demacrado, se tambaleaba en el centro del camino. Frené con brusquedad. Un latigazo de terror recorrió mi cuerpo. El impacto fue inevitable. El hombre salió volando por el aire y aterrizó con un golpe seco en el asfalto. Me bajé del tráiler, temblando por la adrenalina y la culpa. Su cuerpo yacía inerte. Una mancha de sangre se extendía a su alrededor. Me acerqué con cautela, un nudo en la garganta. No respiraba. Sus ojos, vacíos y sin vida, me miraban con una acusación muda. Un escalofrío me recorrió la espalda. Una presencia invisible me observaba desde la oscuridad. Sentí un susurro helado en mi oído, una voz que provenía del más allá. Pagarás por lo que has hecho. Esa noche, el fantasma del hombre me persiguió por la carretera. Su rostro aparecía en los espejos retrovisores. Susurros y lamentos llenaban la cabina del tráiler. No pude dormir. La culpa y el terror me consumían. En cada parada, en cada estación de servicio, buscaba un rostro familiar, una señal de ayuda, pero nadie podía verme. Nadie podía escuchar los gritos del fantasma que me atormentaba. Al tercer día, la cordura comenzó a flaquear. La niebla se había convertido en mi prisión, una niebla que me envolvía y me aislaba del mundo. El tráiler se movía solo, como si una fuerza invisible lo guiara hacia un destino ineludible. En una curva cerrada, el tráiler se desvió del camino y se precipitó por un barranco. El impacto me lanzó fuera de la cabina. Me golpeé la cabeza contra una roca y perdí el conocimiento. Cuando desperté, me encontraba en un hospital, con vendas en la cabeza y el cuerpo dolorido. Un policía me interrogó sobre el accidente, pero no pude contarle sobre el fantasma, sobre la voz que me perseguía. Me tomarían por loco. Sin embargo, en las noches de luna llena, el fantasma regresaba. Su rostro, ahora más pálido y terrorífico, me miraba desde la oscuridad. Susurros de venganza resonaban en mi cabeza, una maldición que me condenaba a vivir con el terror por siempre. He recorrido el país buscando ayuda, buscando una forma de librarme del fantasma. He consultado a chamanes, he visitado lugares sagrados, he realizado rituales de exorcismo, pero nada ha funcionado. La venganza del muerto es una maldición que me acompañará hasta el final de mis días, una condena que me recuerda que en las carreteras solitarias, donde la niebla se espesa y la oscuridad reina, el terror puede manifestarse de la forma más inesperada. Y yo, el trailero que atropelló a un hombre, estoy condenado a ser perseguido por su fantasma por toda la eternidad. Anoche, mientras conducía por una carretera solitaria, la niebla se espesó y el fantasma del hombre volvió a aparecer. Esta vez no pude huir. Me miró con sus ojos llenos de odio y me dijo: «Tu hora ha llegado. No sé qué me depara el futuro. Tal vez el fantasma me lleve al más allá, o tal vez encuentre una forma de liberarme de esta maldición. Lo único que sé es que el terror nunca me abandonará». Esta historia es una advertencia para todos los traileros que recorren las carreteras del país. Tengan cuidado, especialmente en las noches de niebla espesa. El fantasma del hombre que atropellé sigue ahí fuera, buscando venganza. Conduje durante horas por la interestatal, un gigante de metal devorando kilómetros de asfalto bajo la luz plateada de la luna. La noche era tranquila, solo el viento silbaba entre las ventanillas. De repente, una luz roja intermitente apareció en el espejo retrovisor. Un vehículo todoterreno negro me perseguía a toda velocidad. Al principio no me preocupé. Pensé que se trataba de un policía impaciente, pero el todoterreno no se detenía.
Sus luces cegadoras me impedían ver el camino. Aceleré, buscando una salida, un lugar donde refugiarme. En un tramo solitario, el todoterreno me embistió, obligándome a salir de la carretera. El vehículo volcó y yo fui lanzado fuera de la cabina. Me golpeé la cabeza contra el suelo y perdí el conocimiento. Cuando desperté, me encontraba en una habitación oscura y polvorienta. Un olor nauseabundo a incienso y carne podrida impregnaba el aire. Me levanté con dificultad y observé a mi alrededor. Un grupo de personas encapuchadas me rodeaba en silencio. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. «Bienvenido, hermano», dijo una voz profunda y gutural. «Has sido elegido para unirte a nosotros». No entendía lo que estaba sucediendo. Intenté escapar, pero las puertas estaban cerradas con candados oxidados. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me encontraba en las garras de una secta satánica. Los días siguientes fueron un tormento. Me obligaron a participar en rituales macabros, a beber sangre de animales y a presenciar sacrificios humanos. El terror se apoderó de mí. Sabía que si no escapaba, moriría en ese lugar infernal. En una de las noches, mientras me encontraba en un estado de shock y delirio, presencié un ritual particularmente aterrador. Los miembros de la secta sacrificaron a una joven mujer, derramando su sangre sobre un altar de piedra. Sus gritos desgarradores resonaron en la habitación, un eco de dolor que me persigue hasta el día de hoy. Una noche, aprovechando un descuido de mis captores durante un ritual, logré escapar. Corrí por la oscuridad, sin saber a dónde me dirigía. Los gritos de los sectarios resonaban en mis oídos. Sus maldiciones me perseguían como una jauría de lobos hambrientos. Tropecé con piedras y raíces, arañé mi piel con ramas espinosas, el miedo me daba alas. Finalmente, llegué a una carretera principal. Un tráiler se aproximaba. Agité los brazos desesperadamente, pidiendo ayuda. El conductor se detuvo y me miró con sorpresa. «Sube», dijo con una voz áspera. «Te ayudaré a salir de aquí». Subí al tráiler y me escondí en la parte trasera. El conductor me llevó a un pueblo cercano, donde conté a la policía lo que había vivido. Las autoridades investigaron el lugar donde me habían retenido, pero no encontraron nada. La secta satánica se había desvanecido en la noche, como si nunca hubieran existido. No había rastro de los rituales, ni de los sacrificios, ni de la joven mujer. La policía me miró con escepticismo. Algunos me consideraron un loco, otros un simple camionero que había inventado una historia para salir del paso. Sin embargo, yo sabía que lo que había vivido era real. La secta satánica estaba ahí fuera, en algún lugar, oculta en las sombras, esperando la oportunidad de atrapar a nuevas víctimas. Años después de esa experiencia, el terror aún me persigue. Cada vez que veo un todoterreno negro en la carretera, un escalofrío me recorre la espalda. Sé que la secta satánica está ahí fuera, en algún lugar, esperando. He intentado seguir con mi vida, pero el trauma me ha marcado para siempre. Tengo pesadillas recurrentes con los rituales, con los sacrificios, con la mirada de aquellos ojos brillantes en la oscuridad. He buscado ayuda en psiquiatras, en grupos de apoyo, en rituales de limpieza. Sin embargo, nada parece borrar el miedo, la culpa, la sensación de que estoy siendo observado. Soy un hombre marcado por la oscuridad, un paria en el mundo del transporte, pues nadie cree mi historia. He perdido trabajos por mis arranques de paranoia, por sospechar de todos los conductores de todoterrenos negros que me cruzo en las carreteras. Una noche, mientras conducía por una ruta desolada de Nuevo México, la radio comenzó a emitir interferencias. Entre el ruido estático, una voz gutural susurraba mi nombre. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. De repente, las luces del camino se apagaron. La oscuridad me envolvió por completo. En el espejo retrovisor, vi dos faros rojos que se acercaban a toda velocidad. Mi corazón se detuvo. Era el todoterreno negro, había vuelto. Pisé el acelerador a fondo, pero era inútil. El todoterreno me alcanzó y me obligó a detenerme. Bajé del tráiler con las piernas temblando, esperando lo peor. Pero no salieron encapuchados.
Del todoterreno descendió una mujer hermosa y con una mirada inquietante. No era parte de la secta, eso lo sabía. Era algo más. «No te preocupes», dijo con una voz suave y calmante. «Sé quién eres y lo que te sucedió». Me contó que era una cazadora de sectas satánicas, una especie de justiciera que operaba en las sombras. Ella conocía la existencia de la secta que me había capturado y me ofreció una oportunidad de venganza. Dudé. ¿Podía confiar en ella? Pero la idea de vengarme de aquellos que me habían atormentado era tentadora. Acepté su oferta. Durante las siguientes semanas me entrenó en técnicas de defensa personal y me enseñó sobre rituales oscuros. Me preparó para infiltrarme en la secta y destruirla desde dentro. La noche de la infiltración, la cazadora me dejó en las cercanías del campamento de la secta. Reconocí el lugar, un edificio abandonado en las afueras de un pueblo fantasma. Me acerqué con cautela, recordando cada rincón de aquel lugar infernal. Logré infiltrarme sin ser visto y me escondí entre las sombras, observando el ritual que se desarrollaba. Esta vez no sacrificarían a nadie. Su objetivo era más oscuro, más ambicioso. Querían abrir un portal a una dimensión demoníaca. El miedo casi me paraliza, pero recordé a la joven mujer sacrificada y a todas las víctimas de la secta. Tenía que detenerlos. Salí de mi escondite y grité, alertando a todos los presentes. La secta entró en pánico. La cazadora irrumpió tras de mí, armada y dispuesta a luchar. Se desató un caos sangriento. La mujer derribó a varios miembros de la secta con una habilidad letal. Yo luché con la furia de un hombre desesperado. Finalmente, logramos interrumpir el ritual. La secta huyó en desbandada, dejando atrás un portal inestable que crepitaba con energía demoníaca. La cazadora arrojó un artefacto extraño al portal, causando una onda expansiva que lo selló por completo. El edificio tembló y un olor a azufre llenó el aire. Estábamos exhaustos y heridos, pero vivos. La secta había sido derrotada, al menos por ahora. La cazadora desapareció en la noche sin despedirse. Me quedé solo, en medio de las ruinas, con la certeza de que nunca podré volver a la normalidad. He visto el horror en su forma más pura y he participado en una lucha contra las fuerzas de la oscuridad. Soy un hombre marcado, un camionero atormentado que ahora sabe que las sectas satánicas operan en las sombras de las carreteras, esperando a sus próximas víctimas. Y yo, el único testigo, seguiré conduciendo, siempre vigilante, esperando el día en que pueda ayudar a alguien más a escapar de la pesadilla. El asfalto se extendía ante mí como una cinta negra interminable. La noche era densa, solo iluminada por la tenue luz de la luna y mis faros. Conduje durante horas, kilómetros devorados por la soledad y el rugido del motor. De repente, una sombra oscura se materializó en la carretera. Una mujer, vestida de negro y con un rostro demacrado, me miraba con ojos penetrantes. Frené con brusquedad, pero el impacto fue inevitable. La mujer salió volando por el aire y aterrizó con un golpe seco en el asfalto. Me bajé del tráiler, temblando por la adrenalina y la culpa. Su cuerpo yacía inerte, una mancha de sangre se extendía a su alrededor. Me acerqué con cautela, un nudo en la garganta. No respiraba. Sus ojos, vacíos y sin vida, me miraban con una acusación muda. Un escalofrío me recorrió la espalda. Una presencia invisible me observaba desde la oscuridad. Sentí un susurro helado en mi oído, una voz que provenía del más allá. «Pagarás por lo que has hecho». Esa noche, el fantasma de la mujer me persiguió por la carretera. Su rostro aparecía en los espejos retrovisores, susurros y lamentos llenaban la cabina del tráiler. No pude dormir, la culpa y el terror me consumían. En cada parada, en cada estación de servicio, buscaba un rostro familiar, una señal de ayuda, pero nadie podía verme, nadie podía escuchar los gritos del fantasma que me atormentaba. Al tercer día, la cordura comenzó a flaquear. La niebla se había convertido en mi prisión, una niebla que me envolvía y me aislaba del mundo. El tráiler se movía solo, como si una fuerza invisible lo guiara hacia un destino ineludible. En una curva cerrada, el tráiler se desvió del camino y se precipitó por un barranco.
El impacto me lanzó fuera de la cabina. Me golpeé la cabeza contra una roca y perdí el conocimiento. Cuando desperté, me encontraba en un hospital, con vendas en la cabeza y el cuerpo dolorido. Un policía me interrogó sobre el accidente, pero no pude contarle sobre el fantasma, sobre la voz que me perseguía. Me tomarían por loco. Sin embargo, en las noches de luna llena, el fantasma regresaba. Su rostro, ahora más pálido y terrorífico, me miraba desde la oscuridad. Susurros de venganza resonaban en mi cabeza, una maldición que me condenaba a vivir con el terror por siempre. He recorrido el país buscando ayuda, buscando una forma de librarme del fantasma. He consultado a chamanes, he visitado lugares sagrados, he realizado rituales de exorcismo, pero nada ha funcionado. Años después del accidente, llegué a un pequeño pueblo en las montañas. Un anciano me contó la historia de una bruja que habitaba en la región, una mujer malvada que lanzaba maldiciones a los viajeros que cruzaban su camino. Su descripción coincidía con la mujer que había atropellado, la bruja del camino. Desesperado, me dirigí a su cabaña en las montañas. El lugar era lúgubre y tenebroso. La puerta estaba entreabierta. Entré con cautela. En el interior, la bruja me esperaba sentada frente a un caldero humeante. Su mirada era penetrante, una sonrisa cruel se dibujaba en sus labios. «Has venido a buscar tu liberación», dijo con una voz áspera, «pero la maldición no se puede romper, solo puedo ofrecerte un trato». El trato era simple, debía entregarle mi alma a cambio de librarme del fantasma. La decisión era difícil, pero el terror que me consumía era peor que cualquier sacrificio. Acepté. La bruja realizó un ritual oscuro, pronunciando palabras ininteligibles y quemando hierbas aromáticas. El fantasma del camino de a poco se fue desvaneciendo. Sus gritos se convirtieron en un tenue gemido que finalmente se apagó por completo. La bruja sonrió con satisfacción. «Te he liberado del fantasma», dijo, «pero recuerda, tu alma ahora me pertenece. Un día vendré por ella». Salí de la cabaña con una sensación extraña. Sentía una paz que hacía años no conocía, pero a la vez una pesada carga se asentaba sobre mi alma. Había pactado con el diablo y el precio a pagar era alto. Volví a mi vida como trailero, pero las cosas habían cambiado. Ahora podía dormir sin ser atormentado por el fantasma. Sin embargo, un sentimiento de vacío me acompañaba. En cada parada, en cada rostro que veía, buscaba una señal, una premonición de la llegada de la bruja. La vida se había convertido en una espera interminable, en una cuenta regresiva hacia un final que desconocía. Los años pasaron sin señales de la bruja. La maldición parecía no ser tan inminente como creía al principio, pero la tranquilidad era una ilusión. La desesperación comenzó a consumirme. ¿Vendría la bruja de noche, en medio del camino? ¿Me llevaría mientras dormía? La incertidumbre era un tormento peor que el terror del fantasma. Comencé a comportarme de manera errática. Buscaba sacerdotes, brujos del bien, cualquier persona que pudiera romper el pacto o al menos darme una pista sobre cuándo y cómo llegaría la bruja. La paranoia me carcomía. Sospechaba de todos, veía señales ocultas en cada conversación, en cada sombra. Ahora escribo esto con un nudo en la garganta y el corazón acelerado. He envejecido prematuramente, consumido por la maldición y la desesperación. No sé cuándo llegará la bruja, pero sé que no hay escapatoria. He vendido mi alma a cambio de un tiempo prestado, un tiempo que se agota con cada kilómetro recorrido, con cada puesta de sol. Esta no es una historia de terror al uso, no hay monstruos saltando de la oscuridad. Es una historia de desesperación, de un hombre que ha perdido su alma y espera con pavor el momento en que finalmente deba apagarla. Apago la luz de la habitación. El silencio me envuelve. Un aullido del viento se cuela por la ventana. ¿Será esta la noche? No lo sé, pero una cosa es segura. La carretera seguirá siendo mi camino, mi prisión y mi sentencia. El rugido del motor era mi mantra, la soledad mi única compañía. Conduje durante horas por la interestatal,
un gigante de metal devorando kilómetros de asfalto bajo la luz plateada de la luna. La noche era tranquila, solo el viento silbaba entre las ventanillas. De repente, la señal de tráfico indicaba un desvío obligatorio. Ruta 666, Túnel Esperanza. Un escalofrío me recorrió la espalda. La Ruta 666 era conocida por sus leyendas macabras y el Túnel Esperanza, un oscuro y extenso pasadizo, era el epicentro de historias aterradoras. Sin embargo, no tenía otra opción. El destino me obligaba a atravesarlo. Apreté el acelerador y me adentré en la boca del túnel. La luz del día se fue desvaneciendo poco a poco, dejando paso a una oscuridad abismal. Solo mis faros iluminaban un camino estrecho y sinuoso, flanqueado por paredes de roca húmeda y musgosa. El aire se volvió frío y denso, cargado de un olor nauseabundo a humedad y podredumbre. Un silencio sepulcral reinaba en el túnel, solo roto por el eco del rugido del motor y el goteo constante del agua desde las paredes. Comencé a escuchar susurros, voces tenues que parecían provenir de las profundidades del túnel. Eran palabras ininteligibles, un canto gutural que erizaba mi piel. Los nervios se apoderaron de mí, un sudor frío me bañaba la frente. De repente, las luces del tráiler comenzaron a fallar, parpadeando de forma intermitente. La oscuridad se intensificó, envolviéndome en un velo impenetrable. Un terror primal me invadió. Sentí que una presencia invisible me observaba desde las sombras. En la penumbra, sombras danzantes parecían cobrar vida. Formas grotescas y humanoides se movían en las paredes del túnel, deformándose con el parpadeo de las luces. Figuras espectrales se materializaban frente a mí, rostros demacrados y ojos vacíos que me taladraban con su mirada. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se blanquearon. Intenté mantener la calma, recitando oraciones en voz baja, buscando un refugio que no existía. El túnel parecía interminable, una pesadilla sin fin. De repente, un rugido ensordecedor resonó en el túnel. Un ser enorme y peludo, con ojos brillantes y colmillos afilados, se abalanzó sobre el tráiler. Frené con brusquedad, luchando por mantener el control del vehículo. El monstruo golpeó la cabina con sus garras, arañando el metal con un sonido aterrador. La bestia era implacable, una furia desatada que buscaba devorarme. Tomé un extintor de incendios y rompí la ventana del pasajero. Con un último aliento de valentía, lancé el extintor contra la criatura, rociándola con un polvo químico que la hizo retroceder. Aprovechando la confusión del monstruo, aceleré a fondo. El tráiler rugió como un animal herido, dejando atrás al ser infernal que aullaba de rabia. La oscuridad se tragó la figura del monstruo mientras yo avanzaba a toda velocidad hacia la salida del túnel. Finalmente, la luz del día me cegó momentáneamente. Al salir del túnel, respiré hondo por primera vez en horas. La Ruta 666 se extendía ante mí como una serpiente de asfalto, un camino que me alejaba del horror vivido. Llegué a mi destino con el cuerpo tembloroso y la mente en shock. Lo que había vivido en el túnel Esperanza no era una simple historia de terror, era una experiencia real, un viaje al corazón de las tinieblas. Años después, el recuerdo del túnel del terror sigue atormentándome. En las noches de luna llena, los susurros y las apariciones regresan en mis pesadillas. La Ruta 666 es una herida en mi alma, un camino que nunca volveré a recorrer. Soy un trailero marcado por el terror, un hombre que ha visto el rostro del horror en la oscuridad del túnel Esperanza.